Buenas noches. Si os parece, vamos a empezar esta presentación de la revista Palinsecto. En primer lugar, transmitir la salutación del alcalde Sebastián Martín Recio, que hubiera deseado estar con nosotros, pero por problemas de agenda en este tiempo electoral no puede estar. Por tanto, dar en nombre del excelentísimo Ayuntamiento de Carmona la bienvenida, en primer lugar, a las personalidades invitadas con las que tenemos el placer y el honor de compartir esta mesa. Los ilustres poetas latinoamericanos, don Pedro Lastra, don Eugenio Montejo, Chile y Venezuela respectivamente, dignísimos representantes de la América de habla hispana. Saludar también fraternalmente a don Francisco José Cruz, nuestro poeta de la tierra y director de Palinsecto, Fran para todos. Asimismo, doy la bienvenida a los miembros de la Corporación Municipal aquí presentes, que nos acompañan. Y por último, y muy especialmente, a todos los presentes, bienvenidos y muchas gracias por vuestra presencia en este acto. Aunque posteriormente Fran hará una presentación de la revista y de los ilustres poetas que hoy nos acompañan, yo sí quiero destacar a continuación algunos rasgos tanto de los poetas que han tenido la deferencia de estar con nosotros como del acto de hoy. De Pedro Lastra, decir que es un poeta y escritor chileno de Quillota, profesor de literatura en distintas universidades y autor de varios estudios sobre literatura chilena e hispanoamericana. A él va dedicada la antología de este número 20 de Palinsecto. De él destacar por último y muy resumidamente lo que Gonzalo de Rojas dice en la contraportada de la antología de este número 20. Dice Gonzalo Rojas: lo primero que se me impone cuando lo leo y lo releo es el tono de Pedro Lastra. El tono es el verdadero sello de un poeta genuino. También lo define como poeta necesario. No se puede ser más conciso para decir tanto. De Eugenio Montejo, poeta venezolano nacido en Caracas, Premio Internacional de Poesía y Ensayo Octavio Paz, escribe Pablo Mora. Reivindica para la lírica latinoamericana la abolición de las fronteras políticas, pues pertenecemos más a nuestra época que a nuestro país. Hay familias poéticas, identidades verbales que no siempre coinciden con las demarcaciones geográficas. La suya es una poesía de la conciencia de lo efímero, de la desposesión, de la nostalgia de un pasado personal que lo lleva a la búsqueda de sus primeras fuentes. A ambos poetas, en nombre de la ciudad de Carmona, bienvenidos y sentiros como sé que os sentís en vuestra propia casa. Con respecto a la revista, decir que la apuesta del excelentísimo Ayuntamiento a lo largo de estos años en apoyar y financiar una revista de creación de la calidad literaria y de la excelencia poética de Palinsecto es para este equipo de gobierno y este concejal una apuesta estratégica. Apuesta por la poesía que ya en el 2001 generó un ofrecimiento por parte del Ayuntamiento de Carmona a la Diputación de Sevilla para que la Casa de los Poetas se instalara en Carmona en la sede de lo que fue el antiguo Cabildo en la Plaza de San Fernando. Finalmente, y tras diversas vicisitudes, la Casa irá a Sevilla, aunque en justicia esperamos que con su director Francisco Jesús Cruz, Fran, también vaya a Carmona. La apuesta por Palinsecto va mucho más allá del número de ejemplares porque el contenido de cada uno de ellos y el destino de sus receptores en los 4 continentes es la mejor carta de presentación para una ciudad que, como Carmona, tiene la máxima ambición que se puede aspirar en lo cultural, que es ser patrimonio mundial. Sobre la revista número 20 que hoy nos ocupa y la antología que la acompaña, decir que es una edición que, si cabe, supera las precedentes por su calidad e impresión, sus deliciosos. Este año, en el 400 aniversario del Quijote, y a propuesta de su director, el Ayuntamiento ha hecho el esfuerzo para que el color dé fuerza a las ilustraciones. El resultado invita al perfume de la poesía. En este número de Palinsecto que tenemos la oportunidad de conocer poetas de por lo menos 3 mundos, del mundo asiático, de la India en concreto. Tenemos textos de poetas que se expresan en tamil, telugu, hindú, panjabí y bengalí. Un amplio espectro de poetas de la América hispana, de Colombia, de México, de Chile, poetas españoles y andaluces, por ende.
Entre ellos, nuestro paisano José Luis Rodríguez Ojeda, Willy, que nos ilustra con letras flamencas que, como muy bien él señala, es una forma más de expresión poética. Pues bien, en el capítulo de agradecimiento y en nombre de la Delegación de Cultura y Patrimonio, nos sentimos satisfechos con el trabajo bien hecho, producto del esfuerzo y la dedicación de un equipo de personas que forman la redacción de Palinsecto, a su director Fran, a todos los colaboradores y poetas que con su pluma le han dado contenido, a la Biblioteca Pública Municipal José María Requena, que ha sido el instrumento a través del cual la Delegación de Cultura concreta su apoyo y gestiona y distribuye la revista, a los impresores por su dedicación y a la ciudad de Carmona por hacer cada vez más suyo este manifiesto poético intercultural que es Palinsecto. Para terminar, y ya que estamos en una reunión a la cual nos convoca la poesía, permitidme una licencia, permitidme cerrar con un texto poético de Eugenio Montejo. La poesía cruza la tierra sola, apoya su voz en el dolor del mundo y nada pide, ni siquiera palabras. Llega de lejos y sin hora, nunca avisa, tiene la llave de la puerta. Al entrar siempre se detiene a mirarnos, después abre su mano y nos entrega una flor o un guijarro, algo secreto, pero tan intenso que el corazón palpita, demasiado veloz y despertamos. Muchas gracias. A continuación doy la palabra a Juan José Francisco Cruz Fran. Buenas noches, gracias por vuestra asistencia y también muchísimas gracias de corazón a las palabras de nuestro concejal Vicente Muela, tanto por la presentación exquisita que ha hecho del número y de los poetas tan queridos por mí, como por mantener e incluso mejorar la trayectoria que lleva Palinsecto desde el año 90. Este es el número 20, pero hace 15 años que llevamos andando con la revista. Quiero agradecer también muy especialmente a María Ángeles Piñero, directora de esta casa, de la biblioteca, no solo por cedernos año a año este edificio y por preocuparse esmeradamente de la presentación, sino sobre todo por su trabajo codo a codo conmigo durante todo el año, que en realidad es el trabajo fundamental para que esto salga bien hoy y que solamente veo yo. Ella se entrega porque reconoce que Palinsecto es digno de su entrega, cosa que le agradezco profundamente, aunque sus labores profesionales no lo obliguen a ello. Eso para mí es una lección moral. Y para mí además es mucho más que un honor. Creo que esa palabra se queda fuera de mi propio sentimiento más auténtico. Es un regocijo íntimo contar con la presencia hoy de dos poetas y amigos tan queridos por mí. Tanto uno como otro han influido en mi madurez personal y sus obras han hecho que la mía, mucho más modesta que la suya, haya ido creciendo. Expresar eso en público es para mí un regocijo extraordinario, que pocas veces se tiene la oportunidad de hacer fuera de corros más o menos pequeños. Tanto Eugenio Montejo como Pedro Lastra han venido, gracias a la amistad que hemos ido teniendo a lo largo de los años, más de una vez a Carmona. Y su compromiso con Palinsecto ha ido creciendo en la misma medida que nuestra propia amistad, hasta el punto de que han hecho la revista suya. De tal modo que esto nos revela otra verdad que hay que conocer. Por mucho esfuerzo personal que un director de revista haga por mejorar su propio trabajo, después de 15 años una revista, si tiene calidad suficiente, no es gracias solo a su esfuerzo personal o a su rigor, sino a los consejos, a las recomendaciones
y a la orientación que estos amigos y grandes poetas han ido teniendo con la revista, es decir, miden el grado de compromiso que han tenido con ella. Eso ayuda esencialmente a que una revista madure, de tal manera que ellos son también culpables de que la revista haya seguido 15 años y de que yo poco a poco haya ido dándome cuenta de cosas que al principio se me iban un poco de las manos. Eso realmente se lo debemos un poco a la suerte, porque en el fondo, dependiendo de quién te rodeas, la revista crece o no crece. Pero antes de esta amistad que ya dura tiempo, con Eugenio Montejo concretamente desde el año 92, en que vino por primera vez a Carmona y en que nosotros le dedicamos de la colección el librito número 5, cuando en España era mucho más desconocido que lo es ahora, que es un poeta reconocido y leído como merece, o todavía no como merece. Y con Pedro Lastra desde el año 2000, gracias precisamente a que Eugenio me lo presentara. Antes de esa amistad, digo, yo conocí sus obras y por supuesto me entusiasmé, y las obras me llevaron a buscar su relación personal. No siempre, esto lo digo ya por cierta experiencia, la relación personal te satisface en la misma medida que las obras de los propios autores. Yo descubrí tanto en la poesía de Montejo como en la de Pedro Lastra una coherencia entre vida y obra que le da una dimensión moral a la obra de cada uno de primer orden. Eso, el lector que haya conocido esa experiencia de conocer a alguien y que le provoque el mismo entusiasmo y satisfacción interior que la obra de esa persona, sabe perfectamente lo que estoy diciendo. Esa correspondencia entre vida y obra le ha dado a la poesía y a la trayectoria de cada uno una independencia que lo ha mantenido al margen de cualquier escuela, tendencia o moda. La poesía de Eugenio y la poesía de Pedro se han ido haciendo por un camino solitario, denodadamente personal, y por eso, aunque cada uno se enmarque en la tradición de sus respectivos países, las obras de los dos van mucho más allá de esas tradiciones y se encardinan en la tradición de la lengua. Por esa independencia, ellos han llegado a ser maestros reconocidos de la poesía de las últimas décadas en la lengua española, no solo en Venezuela y no solo en Chile. Como Vicente Muela ya ha hecho una presentación de la revista que yo no hubiera superado, paso a que Eugenio Montejo presente la lectura de Pedro Lastra. Luego Pedro Lastra presentará la lectura de Eugenio Montejo. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Me complace hondamente y me honra en alto grado estar aquí esta noche en la presentación del número 20, el 20º de Palincesto, esta revista extraordinaria que conocí, como dijo Fran, en el 92. Por azar de la vida estaba en funciones diplomáticas, era consejero para asuntos culturales de mi país en Lisboa. Y así me fue fácil ponerme en relación con Fran. Era el tiempo de la Expo en Sevilla, pero el tiempo de la Expo y la Expo misma me llamó menos la atención que la llama que estaba avivando Fran en esta ciudad. Cuando vi la revista, vi la importancia y la proyección de lo que esto podía ser
para Carmona y para toda Sevilla, bueno, le di mi adhesión más fervorosa. Era un proyecto de una ciudad y de un hogar, avivado por Chari y por Fran al unísono, y por otros amigos que conocí en esa casa. Un proyecto que por entonces andaba en el 4º número, íbamos para el 5º, y que hoy llega al 20º, con una calidad que está fuera de todo adjetivo. Es una revista que resiste la comparación con las mejores del idioma en este momento. Y además, es una revista que ha dado una proyección en España a que los poetas hispanoamericanos sean mejor conocidos y que se establezca ese puente que como todos sabemos se había fracturado. Fran ha hecho tenazmente, poco a poco, número tras número, infatigablemente, ha dado a conocer en España a una cantidad de poetas hispanoamericanos y de otras partes, pero hispanoamericanos, que hoy ya son moneda corriente, cuyos nombres ya se dicen y no extrañan tanto. Cuando llegué en el 92, hablé del maestro Eliseo Diego, un poeta cubano que ha fallecido posteriormente, y me decían en general, conocemos a Gerardo, pero no conocemos a Eliseo. Hoy sabemos que ya la obra de Eliseo está en los escaparates de todas las librerías de España, con el alto reconocimiento que merece una obra tan digna. Quiero agradecer la presencia de todos los que han venido a acompañarnos esta noche, agradecer muy especialmente las palabras del concejal Vicente Muela, de su percepción de la revista y del proyecto, agradecerle que haya tomado un poema mío y lo haya leído tan felizmente. Todo esto me toca el corazón. Doy cumplimiento al cometido de Fran. Nada más grato para mí que presentar a Pedro Lastra, un maestro de sabiduría, de poesía y de bondad. Conocí a Pedro Lastra en Caracas, hace ya más de 20 años, cuando, por esa fatalidad del exilio que marca tanto y signa a nuestros países, él, entonces en exilio, pasó por Caracas y fue al CELAR, donde trabajaba un chileno amigo, Nelson Osorio, un investigador, Nelson Osorio Tejada, que tuvo mucho que ver con la Biblioteca Ayacucho, la famosa biblioteca de compilación. Trabajó mucho allí y Nelson me presentó a Pedro. Salí con Pedro y desde entonces es una lámpara que me alumbra permanentemente. Lo que ha dicho el concejal, lo que ha dicho Fran, ya no me deja casi qué decir de Pedro. Su obra ha cobrado una gran trascendencia para que un hombre como el Premio Cervantes, Gonzalo Rojas, haya suscrito palabras como las que leyó el concejal o estas otras que yo puedo, porque él ha tomado un pedazo de esta larga, más o menos larga, contracarátula, y dice Gonzalo Rojas, que es un hombre de palabra medida y muy meditada: si la euforia y el énfasis suelen dar en el fárrago, el entusiasmo, la caída en el Dios, es en Pedro Lastra muy otra cosa: intensidad, brevedad, rareza. Pues hoy lo raro es una palabra así como la suya, donde no hay sílaba que no se justifique en el ejercicio magistral. Pedro, parco y libérrimo, leámoslo entero. Eso lo dice Gonzalo Rojas. A los méritos como poeta, yo quiero añadir la labor vastísima de formación que en el campo literario ha hecho Pedro Lastra. Hoy es profesor emérito jubilado de una universidad de Nueva York, Stony Brooks, y supondríamos al escuchar esto que es un hombre que se dedica al ocio tranquilo, a releer viejas crónicas olvidadas, pero
debo decirles que ahora mismo sale para Chile, donde va a comenzar un curso en la Universidad Chilena. Y un amigo venezolano que está en Cincinnati me ha llamado hace poco a Caracas y me ha dicho, oye, ¿sabes? Viene en enero Pedro Lastra a dictarnos un curso a Cincinnati. ¿Por qué no te animas para que nos acompañes a todos? Ese es Pedro, el que va coleccionando por el mundo esa adhesión amistosa que se merece por todo su fervor, por todo lo que da a los amigos. Para dejarlos a ustedes con su palabra, citaría una frase del poeta surrealista Breton, André Breton, que hablaba de uno de los surrealistas, Benjamin Perret, y él decía, hablo de él como de una lámpara demasiado próxima que durante 40 años, día a día, ha embellecido mi vida. Así podría yo hablar de Pedro Lastra. Gracias. No sé qué decir. Estoy realmente abrumado con todo lo que he escuchado aquí, que me parece dirigido a otra persona, la persona que hubiera querido ser, no necesariamente la que soy. Así que voy a limitarme a decirle al concejal de Cultura, don Vicente Muela, a mis amigos tan queridos, Fran y Eugenio, muchas gracias. Y muchas gracias también a ustedes. Hemos venido de muy lejos, Irene, mi mujer y yo, para encontrarnos precisamente con amigos tan queridos como son Fran, Chari, Eugenio, y con un libro mío que la amistad de ellos y la de ustedes ha hecho posible. Tengo pues que empezar por agradecerles esta alegría. El libro es muy hermoso, no digo que es bueno, repito que es hermoso como libro y corresponde al espíritu que anima las publicaciones del Ayuntamiento de Carmona, destinatario igualmente de mi gratitud. Que este libro, preparado con fraternal preocupación y cuidado por Fran y por Charry, aparezca junto con la entrega número 20 de la revista Palincesto, es un motivo de gran orgullo y regocijo para mí. Palincesto es una publicación que los escritores hispanoamericanos seguimos desde hace muchos años. El número 20 es mayoría de edad, me decía ayer Eugenio Montejo, y así es en efecto. Por otra parte, es justo insistir en el hecho de que Palincesto, como ya lo dijo también Eugenio, haya sido siempre un lugar de encuentro para los poetas hispanoamericanos. Una verdadera historia de la poesía de nuestro tiempo, que puede seguirse en sus páginas y en las esmeradas ediciones anuales de su colección de poesía, de la que yo soy felizmente ahora el más próximo destinatario. Mucho es pues lo que tenemos que agradecerle al Ayuntamiento de Carmona y a nuestros queridos Fran y Chari, que de manera tan ejemplar y admirable se han empeñado sin desmayo en reunir la poesía de tan diversos tiempos y lugares. Quiero repetir mi agradecimiento a esta recepción que más que amistosa es verdaderamente fraternal para mí, la que han hecho estas tres personas tan cercanas a mi alma y a mi poesía. Muchísimas gracias, y voy a empezar por leer algunos de estos poemas
publicados aquí, lo que me da esta tan gran alegría como escritor, y pienso que el hecho de tener este libro, de agregar este libro a mi bibliografía, no es un dato más, es el dato esencial en mi pequeña historia de poeta. Muchas gracias. Voy a... que empecemos a conocernos un poco más. Yo creo que esa es una de las funciones de la poesía, que nos haga conocernos los unos a los otros siempre un poco más. Empezaré por leer el poema que da título a este libro, según decisión para mí muy acertada de Chari y de Fran, el poema que se titula Datos personales. Mi patria es un país extranjero en el sur, en el que vive una parte de mí y sobrevive una imagen. Hace tiempo el país fue invadido por fuerzas extrañas que aún siento venir en las noches a poblar otra vez mis pesadillas. Yo vivo también en un país extranjero en el cual me dedico a inocentes e inútiles tareas y en el que seguramente moriré a la hora señalada, como suele ocurrirle a la gente en lo que llaman su propio país o su país ajeno, pues no hay sino distancias mayores o menores de frontera a frontera, con líneas divisorias que uno mismo dibuja. A veces yo recuerdo el país en que nací y veo como siempre sucesivos fantasmas, entre los cuales fui uno más por un tiempo que me parece muy largo y muy rápido, ahora reducido a simples años luz en la memoria de una tarde en un parque, una conversación en un bar o en la esquina de una calle cualquiera por la que pasan sombras de pájaros, voces indescifrables. En tales ensoñaciones se van uno a uno mis días sin hacer nada que me encomiende a la posteridad. Ahora voy a leer un breve poema dedicado a Eugenio, que es uno de los poetas más admirados, no solo de mi cercanía, sino en mi historia de lector. Ya podremos corroborar esa afirmación cuando ustedes escuchen la poesía de Eugenio. Animado por reflexiones poéticas de Eugenio, yo escribí hace algún tiempo un poema muy breve que se titula Canción del Pasajero y está dedicado a Eugenio Montejo. Me despido del siglo que nos llenó de ruidos y de máquinas y desterró el silencio y alargó nuestros días sobre asolados campos. Y ahora retomaré el orden del libro tal como lo han dispuesto mis amigos queridos. Ya hablaremos de nuestra juventud. Ya hablaremos de nuestra juventud. Ya hablaremos después, muertos o vivos con tanto tiempo encima, con años fantasmales que no fueron los nuestros
y días que vinieron del mar y regresaron a su profunda permanencia. Ya hablaremos de nuestra juventud, casi olvidándola, confundiendo las noches y sus nombres, lo que nos fue quitado, la presencia de una turbia batalla con los sueños. Hablaremos sentados en los parques como 20 años antes, como 30 años antes, indignados del mundo, sin recordar palabra, quiénes fuimos, dónde creció el amor, en qué vagas ciudades habitamos. Puentes levadizos. Este es un poema dedicado a otro de nuestros viejos amigos, también editado por Palincesto y en muchas ocasiones, que es Óscar Ján, quien estará presente desde el domingo en las reuniones de Sevilla. Puentes levadizos. ¿Quién es este monarca sin cetro ni corona, extraviado en el centro de su palacio? Los inocentes pajes no están más. Ahora cada uno combate por un reino sin dueño todavía. Las damas de la corte preparan el exilio. ¿De quién pues esta mano inhábil, estos ojos que solo ven fronteras indecisas, o el viento que dispersa los restos del banquete? Llegué tarde, no tengo nada que hacer aquí, no he reconocido los puentes levadizos, y ese que se tendía no era el que yo buscaba. Me expulsarán los últimos centinelas despiertos aún en las almenas. También ellos preguntan quién soy, cuál es mi reino. Y en un año tan especial como este, en que celebramos un aniversario del Quijote, a mí me parece oportuno leer un poema en el que yo me he permitido asumir una máscara, ¿no? Esta recurrencia a la máscara es una de las constantes de la poesía contemporánea y a la que yo adhiero, ¿verdad? La recurrencia a la máscara o al personaje otro en el que uno trata de expresar una otra voz. Aquí habla Don Quijote, ¿no? Y el poema se titula Don Quijote impugna a los comentadores de Cervantes por razones puramente personales. Y habla Don Quijote, o es el Quijote que yo a veces escucho. Seco, apergaminado por las largas vigilias, leo una vez y otra la misma historia de esa Dulcinea, que no es historia, porque yo la veo claramente detrás de las paredes y en las hojas del bosque rumoroso, que son las que mejor cuentan su historia. ¿Cómo van a saber lo mismo que yo sé, gentes que solo saben refocilarse en su ceguera, ayudados por turbios lazarillos, malandrines, falsos comendadores que nunca vi en mis libros verdaderos? ¿Cómo van a saber si aquí el que ama a una mujer soy yo? Y si no fuera por el bueno de Sancho, a quien le basta creer para mirar y que ama todo cuanto sus ojos miran, más valdría, como dirá Vallejo cuando yo me haya muerto, que se lo coman todo y acabemos. Casi letanía. ¿Quién buscará por mí? ¿Quién, señora, buscará por nosotros, por ti? ¿Quién buscará la otra parte de mí? Señora de no ser más, señora del extravío.
¿Cómo será, señora, verte y no verte más? ¿Cómo será mirar tu neblinosa figura que se aleja? Esto lo escribo apenas porque estamos en mundos distintos. Yo caigo poco a poco en las tinieblas exteriores y ahora soy un hueso que flota en el espacio. La otra versión es la que escribo en sueños. Una voz que la letra retiene repitiéndola como una línea de Robert Desnos. Tanto soñé contigo que pierdes tu realidad. La otra versión eres tú, sigilosa, cuando tus días pasan de largo a mi lado, cuando el viento derrama tu cabellera sobre mi memoria. Pez volador y tigre de Bengala. Pez volador y tigre de Bengala por los alrededores inciertos de la casa. Los ves en la penumbra y los oyes moverse entre el árbol y el agua. Están ahí, buscándote también en la mirada penumbrosa y tardía. No sirve la fijeza. El vaivén de este juego te llevó la mirada. Una breve arte poética. En un cielo ilegible he pintado mis ángeles y es allí que combaten por mi alma y en la noche me llaman de uno y otro lado, no en el día, porque la luz les quita la palabra. Relectura de Viaje a la última isla. Debo decir dos palabras sobre este poema, porque Viaje a la última isla fue uno de los libros finales de un querido amigo de todos nosotros que fue el poeta catalán Javier Lentini. Javier Lentini fue un amigo muy cercano para mí. Y así como celebramos en Palincesto este espíritu de unión, ¿verdad?, entre la poesía española, la poesía peninsular y la poesía hispanoamericana, Javier hizo eso durante los 100 números, fueron exactamente 100 números de su revista Hora de Poesía, que se publicaba en Barcelona. Como les digo, yo fui un amigo cercano, y él lo fue también, de Javier Lentini, y su muerte fue para mí una pérdida de la que no me recupero del todo. En algún momento yo escribí este poema que se llama Relectura de Viaje a la última isla, que fue además el último libro que yo recibí de él, y después la sorpresiva noticia enviada por su hija, por la poeta Rosa Lentini, de su muerte, que para mí fue una noticia absolutamente inesperada. Eso es otra historia que contaré alguna vez porque está llena de elementos sorpresivos, ¿verdad?, casi de adivinaciones. Y mi reflexión poética, ¿no?, tiene que ver con esos encuentros que yo solía tener con Javier. Relectura de Viaje a la última isla. Hace justo 10 años, Javier Lentini y yo éramos inmortales. En las últimas horas del verano hablamos largamente de los viejos amigos y recordamos de paso a los muertos.
Alrededor veíamos amables cosas, rostros familiares, invitando a un regreso en otras estaciones. La memoria, Javier, fue nuestro fuerte en esa buena andanza. Las palabras convocaban parecidos recuerdos, coloridos objetos de un calidoscopio fijado en un instante de realidad. Rodeados por ella, bebimos nuestro vino, hicimos planes para los días próximos, pensábamos que el poema y el viaje iban a repetirse como en el vasto espejo de Paracelso. Pero el calidoscopio se movió más aprisa, cambiando las imágenes, y es ahora un espacio donde ya no te encuentro. No en ese espacio, sino en otras islas. Dices que al fin comprendes la lluvia y el paisaje. Leeré dos breves diálogos que están juntos además en este libro. Primero es Diálogo del porvenir. Conocen más las hojas de los árboles. Ellas caen ahora sin prisa, indiferentes, como desciende todo lo que es fiel a la tierra. Y yo, que nada sé, cuando diga el adiós, diré la bienvenida. Diálogo de la sombra. Me persiguen lugares, rostros, voces que me pierden y ganan. Yo soy esos lugares, rostros, voces, sin orden ni concierto. Lección de historia natural. ¿Estoy consumiendo demasiado tiempo o...? Perdón. Lección de historia natural. Entre las plantas y las aves, las criaturas sigilosas y las ardillas indecisas, urde la vida de allá afuera sus movimientos circulares. Por las ventanas entreabiertas yo divisaba a contraluz sombras errantes que pasaban como en un nuevo cine mudo. Hoy me veo en este escenario en el que entré sin saber cuándo y del que ya no sé salir. En un instante que he olvidado, perdí mi puesto en la ventana y ensayé los primeros pasos entre esta flora y esta fauna. Los lugares perdidos y la memoria como el mar, incesante, instantáneo, mancha de algas sobre los arenales. Un hombre, una mujer en su propio escenario, cada uno más cerca de su eco. La memoria, que es el siempre jamás, la morada donde alguien convive con su Dios y su sino. Y para terminar, voy a leer algunos poemas en cuyo centro está la presencia o la imagen de mi mujer Irene, que nos acompaña. Este poema se titula Una casa para Irene. Palabras como sueños que crean para ti lo real cuando amas, te regresan a la casa del bosque la persona perdida o una figura semejante a ella que ayer nomás buscaba las raras piedrecillas ocultas por la arena en la playa. Puedes decir su nombre en voz muy baja. Son palabras, palabras que también sabes musitar en griego,
pues el azar, siempre tan ocurrente con tu vida, te llevó no hace mucho a una calle de Atenas que te lo recordaba a cada paso. Repites ese nombre y ella sigue en la pieza vecina donde escucha el alegreto de la séptima y lee un libro de José María. Y luego puedes verla junto a ti, sonriente, con el libro en la mano, y oyes tu voz que dice: también llega esa música hasta mí, la música, el poema del tiempo que tú has sido y del tiempo que eres en la tierra en que estás, nunca aquí, porque soy el lugar del extravío, de mi propio espejismo, de la casa y del bosque. Leve canción. Mientras espero tu llegada, las aves sobrevuelan el jardín silencioso. Ellas también te esperan. Con sus alas dibujan tu figura y te veo venir por un claro del bosque junto al agua real, encantada por pájaros más veloces que el sueño. Viola de Amore. Esto está expresamente dedicado a Irene, y aquí se dice a Irene Mardones Campos. Ella vino y se fue como la juventud, se la tragó la tierra, o la deshizo el sueño que arma con una mano y con otra desarma sus paisajes veloces, llenos de dulce engaño, de oasis mentirosos, donde nadie transcurre, sino la pasajera que se pierde en la niebla de cada amanecer. Pero el sueño no duerme como sueña el durmiente. Un ángel traicionado ya no sabe por quién y envejecido por la sombra de días que ha olvidado. Es una eternidad la de ese instante y un espacio sin término el lugar en que habita. Finalmente, este poema, un poco inusualmente más extenso de los que acostumbro escribir, que se titula Presencia del amor. El tiempo del amor es el presente que todo lo contiene, la aparición real de tu alma y tu cuerpo, lo ilusorio de ti, tu encantamiento, también tu lejanía. A veces solo un nombre y una voz que yo escucho claramente a mi lado. Es un sueño, es un pájaro o el rumor de una fuente. Y aunque estés o no estés, sueño y pájaro y fuente han detenido el tiempo como en la vieja escena contada en una fábula. Grande es dicha tu ausencia, que yo procuro en vano conjurar, como ves, con pobres artes de imaginación, la pequeña moneda que les da al hombre solitario que te hace vivir en su memoria como a una gacela perdida en el bosque y encontrada en la noche del regreso. Porque fuiste quien eres de una vez, en una hora de esplendor no abolido, una hora que siempre es el presente y es todos los momentos, como tú, siempre igual a sí misma. Muchas gracias. Eugenio. Bueno, ahora
arribo, como diría Borges, a la parte más difícil de mi tarea, pero también la más grata, que es decir de Eugenio, hablar de Eugenio. Uno de los poetas más admirables y más queridos para mí de toda mi generación y de la historia de la poesía del siglo XX, en realidad, en Hispanoamérica. No es ninguna exageración ni es una gentileza, ¿no?, que responde a las palabras tan fraternales con que él me recibió, porque hay constancias escritas de esa adhesión inalterable a la poesía y a la persona de Eugenio desde hace más de 20 años, incluso desde antes de que nos encontráramos en aquel día de Caracas de tan grata memoria para mí, porque en alguna ocasión en que tuve que hacer una muestra, publicar una muestra de la poesía hispanoamericana actual que preparamos con un viejo amigo y colega ya desaparecido, que también fue amigo de Eugenio, Luis Eizaguirre. Entre esos 14 poetas hispanoamericanos que yo quería que se conocieran más ampliamente en el ámbito no solo académico norteamericano en el que en ese momento me desempeñaba, sino en el ámbito hispanoamericano e hispánico en general, ¿verdad?, que se tituló 14 poetas hispanoamericanos de hoy, publicado por la revista INTI, una revista que aparece en Providence, en Estados Unidos, una revista libro, ¿no? Uno de los poetas incluidos y que yo mismo presenté, porque en esa ocasión pedía a diversos amigos que hicieran las presentaciones de los poetas incluidos, de Ernesto Cardenal, Gonzalo Rojas, Joaquín Pasos, José Emilio Pacheco, Oscar Jana, etc. La presentación de la poesía de Eugenio la hice yo mismo con un título que era una pequeña elaboración de un libro de ensayos muy admirable para mí de Eugenio, que se llama El Taller Blanco, y entonces mi nota se llamaba El pan y las palabras, ¿no? Porque en la poesía de Eugenio yo encontraba y he encontrado siempre una dimensión nutricia para mi alma, así como y para el alma de sus lectores, así como lo es el pan nutricio para nuestra vida cotidiana. La obra de Eugenio, he aludido a su condición de ensayista, me parece admirable en esa doble vertiente que es la reflexión sobre el quehacer poético, ¿verdad?, ya desde temprano presente en su libro La ventana oblicua, y luego en ese libro que yo lo declaro aquí, es un libro es envidiable, ¿verdad? Yo siento una legítima envidia, es algo que hubiera querido escribir, pero que ya que no lo escribí, ¿verdad?, ya que no estuve a la altura de esa exigencia, lo escribió Eugenio, y para mí eso es una lección permanente a la que siempre vuelvo, de reflexión sobre el hecho poético y sobre algunos poetas como Machado, Lucien Blaga, Cavafis, Vicente Gervasi, etc. Es un libro que mis estudiantes lo sabían bien, era un libro de consulta continua y presente en casi cada una de mis clases. Pero también su poesía, ¿no?, desde esas publicaciones tempranas, y centralmente en dos libros que me lo acercaron de una manera entrañable, que fueron Terredad y
alfabeto del mundo, que van resumiendo toda esta visión de mundo, ¿no? Y esta capacidad expresiva que, como yo les digo, por la que siento una legítima envidia. Esa envidia, ¿no? Porque hay una envidia legítima, y esta es que hace crecer al lector, ¿no? Y que produce una alegría inmensa, ¿verdad?, cuando ese autor ejemplar y admirable para uno gana el reconocimiento que él no ha buscado, sino que su obra ha conquistado de suyo, ¿no? Porque después del Premio Nacional de Literatura que obtuvo en 1999 en Venezuela, vino el año pasado un acontecimiento que yo no puedo no recordar aquí, y no puedo sino resumirles brevemente, que fue la experiencia, Irene y yo la vivimos juntos, de la Semana de la Poesía organizada por la Casa de la Poesía Pérez Bonalte de Caracas, y que estuvo dedicada íntegramente a celebrar la vida y la obra de Eugenio Montejo. Entonces concurrimos allí invitados de muchos lugares, poetas no solo de la lengua española, ¿no?, sino de Alemania, de Austria, de Australia, de Francia, de Suecia, ¿no? Y esto, cada vez que recuerdo esa experiencia, esto ha ocurrido hace menos de un año, fue en julio, ¿no? Toda esta semana en que esos invitados que éramos nosotros por esa institución hospitalaria, ¿no?, en la que estaba también su traductor al inglés, Peter Boisler, ¿verdad? Me parecía a mí casi una ensoñación, ¿verdad? Fue una experiencia, como les digo, maravillosa, ver que un poeta, que además es como un hermano para uno, ¿verdad?, y que es también un maestro, ¿verdad?, merece ese reconocimiento, y que nosotros podíamos dárselo, podíamos manifestarlo ahí, porque no hay que esperar que la gente se muera para rendir un homenaje. Lo más hermoso de esa experiencia fue el hecho de que día a día, ¿verdad?, mientras todos estos poetas que venían de tantas partes del mundo, ¿verdad?, le rendíamos un homenaje a Eugenio, él nos acompañara con la bondad, la fraternidad que lo caracteriza, y que escuchara esto, ¿no?, como si se estuviera hablando de otra persona. Es decir, que también tengo que decir que envidio otra de sus características, que es su condición humana, ¿verdad?, de la que, bueno, Fran y Chari saben también mucho, ¿verdad? Esto creo que fue una de las experiencias más centrales de mi vida como estudioso de la poesía, incluso como poeta, porque hicimos las dos cosas. Hicimos la presentación de algunos trabajos sobre la poesía de Eugenio, o sobre el contexto en el que esta poesía se ha desenvuelto, y lectura de nuestros propios textos en homenaje a él. Y finalmente el año culminó de la mejor manera que podíamos esperar y querer, al saber que había obtenido tan merecidamente el premio Octavio Paz, ¿no?, la última edición de ese premio, que es seguramente el premio más importante que se otorga a un escritor en Hispanoamérica, y que consulta siempre esa doble vertiente, la condición del ensayista y la condición del creador, ambas reunidas de una manera eminente en la obra y en la persona de Eugenio Montejo, a quien vamos a escuchar ahora todos con la atención y el cariño que esa poesía nos merece. Gracias. Muchas gracias, Pedro, una vez más. Gracias infinitas por bondad,
Ya decía yo en Caracas la otra noche, bueno, no tan cercana, en un pasaje de Pedro por el Instituto de Investigaciones Literarias Rómulo Gallegos, me tocó presentar a Pedro y dije yo, pues estábamos ante investigadores literarios, y le dije, ustedes hacen muchos posgrados y tienen mucha razón en todo esto, pero si se animan alguna vez a hacer un posgrado en amistad, no duden, vayan a casa de Pedro Lastra, van a salir doctores en lo mejor. Bueno, voy a leer una selección de poemas. Después de dar las gracias a Pedro y a todos los que nos acompañan esta noche, al señor alcalde, al señor concejal, a los amigos Chari y Fran, y a todos los que están aquí, avivando esta llama de Palincesto, que es la llama de la poesía en Carmona. Voy a comenzar con un poema que se llama Septiembre. Dice: mira septiembre, nada se ha perdido confiarnos de las hojas. La juventud vino y se fue, los árboles no se movieron. El hermano al morir te quemó en llanto, pero el sol continúa. La casa fue derrumbada, no su recuerdo. Mira septiembre con su pala al hombro, como arrastra hojas secas. La vida vale más que la vida, solo eso cuenta. Nadie nos preguntó para nacer. ¿Qué sabían nuestros padres? Los suyos, ¿qué supieron? Ningún dolor les ahorró sombra, y sin embargo se mezclaron al tiempo terrestre. Los árboles saben menos que nosotros, pero no se devuelven. La tierra va más sola ahora sin dioses, pero nunca blasfema. Mira septiembre, cómo te abre el bosque y sobrepasa tu deseo. Abre tus manos, llénasla con estas lentas hojas. No dejes que una sola se te pierda. Tuve un deseo años atrás, varios años, de ir a Islandia a conocerla. Me enteré de que la única forma era en agosto, y me enteré también de que tenía 123 o 24 horas de sol al año. Para un tropical es muy poco. De manera que, tras concertarme con algunos amigos, desistí, no fuimos a Islandia. En su lugar escribí este poema, que lo incluí en el mismo libro donde apareció el anterior. Se llama justamente Islandia. Islandia y lo lejos que nos queda, con sus brumas heladas y sus fiordos, donde se hablan dialectos de hielo. Islandia, tan próxima del polo, purificada por las noches en que amamantan las ballenas. Islandia, dibujada en mi cuaderno, la ilusión y la pena, o viceversa. ¿Habrá algo más fatal que este deseo de irme a Islandia y recitar sus sagas, de recorrer sus nieblas? Es este sol de mi país que tanto quema el que me hace soñar con sus inviernos. Esta contradicción ecuatorial de buscar una nieve que preserve en el fondo su calor, que no borre las hojas de los cedros. Nunca iré a Islandia, está muy lejos, a muchos grados bajo cero. Voy a plegar el mapa para acercarla. Voy a cubrir sus fiordos con bosques de palmeras. Mi cuerpo errante se fatiga de llevarme despacio por la tierra, de andar conmigo horas y horas, caviloso, al lado de su huésped. A veces dócil se detiene para suplirme un ademán, un gesto. Después se suelta de mis manos, se distrae contemplando las piedras.
Así paseamos juntos la ciudad, absortos, hostiles en secreto. Él con la forma de mis padres, su sangre, su materia, yo con lo que queda de su sueño, los dos tan cerca que los pasos se nos confunden en la niebla. Un soneto escrito el 27 de abril de 1967, era yo muchacho, a mi padre, y se llama Caballo Real. Aquel caballo que mi padre era y que después no fue por donde se halla, aquellas altas crines de batalla en donde galopé la tierra entera, aquel silencio puesto donde quiera en sus flancos contactos de muralla, la silla en que me trajo, donde calla la filiación fatal de la quimera. Sé que vine en el trecho de su vida al espoleado trote de la suerte, con sus alas de noche ya caída, y aquí me desmontó de un salto fuerte, hízose sombras y me dio la brida para que llegue solo hasta la muerte. Algunas palabras, es el título de un libro, también este poema, un libro de 1976. Algunas de nuestras palabras son fuertes, francas, amarillas, otras redondas, lisas, de madera. Detrás de todas queda el Atlántico. Algunas de nuestras palabras son barcos cargados de especias, vienen o van según el viento y el eco de las paredes. Otras tienen sombras de plátanos, vuelos de raudos azulejos. El año madura en los campos sus resinas espesas. Palmeras de lentos jadeos giran al fondo de lo que hablamos, sollozos en casas de barro de nuestras pobres conversas. Algunas de nuestras palabras las inventan los ríos, las nubes. De su tedio se sirve la lluvia al caer en las tejas. Así pasa la vida y conversamos, dejando que la lengua vaya y vuelva. Unas son fuertes, francas, amarillas, otras redondas, lisas, de madera. Detrás de todas queda el Atlántico. Hablan los árboles. Hablan poco los árboles, se sabe. Pasan la vida entera meditando y moviendo sus ramas. Basta mirarlos en otoño cuando se juntan en los parques. Solo conversan los más viejos, los que reparten las nubes y los pájaros, pero su voz se pierde entre las hojas y muy poco nos llega, casi nada. Es difícil llenar un breve libro con pensamientos de árboles. Todo en ellos es vago, fragmentario. Hoy, por ejemplo, al escuchar el grito de un tordo negro ya en camino a casa, grito final de quien no aguarda otro verano, comprendí que en su voz hablaba un árbol, uno de tantos, pero no sé qué hacer con ese grito, no sé cómo anotarlo. El poema que le da título al libro Terredad es este, se llama Terredad, naturalmente. Terredad, que es una palabra que no existe, pero pensé, aunque no me gusta nunca servirme de palabras extrañas, exóticas, poco usadas, creo que mientras más antiguas son las voces que uno emplea en un poema, la palabra pan, la palabra agua,
palabras que tienen 1000 años sonando en nuestro idioma, mientras más antiguas, le dan más fuerza al poema. Pero, ¿cómo nombrar la condición tan extraña del hombre en la tierra, de saberse aquí por tan poco tiempo, entre dos nadas, la que nos precede y la que nos sigue? Entonces, se me ocurrió esta palabra, la condición de efímeros para nosotros, y al mismo tiempo el deber de esa efemeridad que nos impulsa naturalmente a la confraternidad, a la convivencia, a darnos y socorrernos unos a otros, pero de modo natural, como toda religión, todo principio ético lo dicta al hombre en todas las lenguas de la tierra. Terredad. Estar aquí por años en la tierra, con las nubes que lleguen, con los pájaros, suspensos de horas frágiles, a bordo, casi a la deriva, más cerca de Saturno, más lejanos, mientras el sol da vuelta y nos arrastra, y la sangre recorre su profundo universo, más sagrado que todos los astros. Estar aquí en la tierra, no más lejos que un árbol, no más inexplicables, livianos en otoño, henchidos en verano, con lo que somos o no somos, con la sombra, la memoria, el deseo, hasta el fin, si hay un fin, voz a voz, casa por casa, sea quien lleve la tierra, si la llevan, o quien la espere, si la guardan, partiendo juntos cada vez el pan, en 2, en 3, en 4, sin olvidar la parte de la hormiga, que siempre viaja de remotas estrellas para estar a la hora en nuestra cena, aunque las migas sean amargas. La casa. En la mujer, en lo profundo de su cuerpo, se construye la casa, entre murmullos y silencios. Hay que acarrear sombras de piedras, leves andamios, imitar a las aves. Especialmente cuando duerme y en el sueño sonríe, nivelar hacia el fondo, no despertarla, seguir el declive de sus formas, los movimientos de sus manos. Sobre las dunas que cubren su sueño en convulso paisaje, hay que elevar altas paredes, fundar contra la lluvia, contra el viento, años y años. Un ademán a veces fija un muro, de algún susurro nace una ventana, desmontamos errantes a la puerta y atamos el caballo. Al fondo de su cuerpo, la casa nos espera y la mesa servida con las palabras limpias para vivir, tal vez para morir, ya no sabemos, porque al entrar nunca se sale. Este es un poema que se llama, con un nombre extraño, Huigüe, 1918. Huigüe es el nombre de un pueblo que queda en el centro occidental de nuestro país. Huigüe parece ser la transcripción aproximada de el pueblo queda al lado del lago, el lago Tacarigua, y parece que estaba muy poblado de patos, de un pato que en la lengua de los tacariguas se llama algo así como sigui-sigui. Naturalmente que los primeros conquistadores que llegaron para transcribir esto y con la rapidez que estaban trabajando, le pusieron Huigüe con 2 diéresis y así se quedó el pueblo. Es el pueblo de mi padre, allí nació mi padre. Y el poema tiene además una fecha, 1918. Digo todo esto, los poemas no se explican, se leen, pero digo esto porque ayuda a situarlo ante un lector. 1918 es el año de la terrible epidemia, la pandemia que llamaban gripe española, que anduvo un poco por el mundo, no sé por qué. En ese entonces Venezuela padecía una de sus más crueles dictaduras.
Y lo primero que olvida una dictadura es el sistema sanitario. En el pueblo de mi padre, esa pandemia hizo estragos terribles. Y papá la recordaba, yo debí oírla mucho de niño. Cuando hice el poema, bueno, lo escribí en una noche rápidamente, pero lo peor fue que después, más tarde, oyendo a mi padre de nuevo contar las cosas, dije, pero mi padre está diciendo el poema mío. Era que yo lo había introyectado, pero el tono era de él. Vamos a ver, poema que me cuesta leerlo. Está dedicado a un poeta nuestro muy querido, ya fallecido, Juan Lizcano. Huigüe, 1918. Esta es la tierra de los míos, que duermen, que no duermen. Largo valle de cañas, frente a un lago, con campanas cubiertas de siglos y polvo, que repiten de noche los gallos fantasmas. Estoy a 20 años de mi vida. No voy a nacer ahora que hay peste en el pueblo. Las carretas se cargan de cuerpos y parten. Las campanas, cansadas de doblar, bajan y cavan. Puedo aguardar. Voy a nacer muy lejos de este lago, de sus miasmas. Mi padre partirá con los que queden. Lo esperaré más adelante. Ahora soy esta luz que duerme, que no duerme. Atisbo por el hueco de los muros. Los caballos se atascan en fango y prosiguen. Miro la tinta que anota los nombres, la caligrafía salvaje que imita los pastos. La peste pasará. Los libros, en el tiempo amarillo, seguirán tras las hojas de los árboles. Palpo el temblor de llamas en las velas cuando las procesiones recorren las calles. No he de nacer aquí. Hay cruces de sábila en la puerta que no quieren que nazca. Queda mucho dolor en las casas de barro. Puedo aguardar. Estoy a 20 años de mi vida. Soy el futuro que duerme, que no duerme. La peste me privará de voces que son mías. Tendré que reinventar cada ademán, cada palabra. Ahora soy esta luz al fondo de sus ojos. Ya naceré después, llevo escrita mi fecha. Estoy aquí con ellos hasta que se despidan. Sin que puedan mirarme, me detengo. Quiero cerrarles suavemente los párpados. El maestro Gonzalo Rojas, el maestro, me decía, o nos decía una vez en una comparecencia ahí en Caracas, estaba hablando y me dijo, al poeta no se le arruga la voz. Frase de Gonzalo, ¿no? Que domina mucho la nostalgia, todas estas cosas, la saca del poema siempre. Pero este es un poema que siempre me ha costado, este y algunos otros, pero no míos, los otros son de otros poetas, como una balada del precio insomne que no he podido leer nunca completa. La otra vez fui a casa de unos psiquiatras a leerles, porque los psiquiatras también hacen sesiones literarias y le leí la balada del precio insomne, pero se la iba comentando. Me invitaron a almorzar después y el jefe profesor me dijo, oye, pero qué curioso, pudiste leer la balada del precio insomne, que es un poema escrito en la cárcel por un venezolano a comienzos de siglo cuando la tiranía de Gómez. Y no se te quebró la voz, qué cosa tan admirable. Yo le dije, no, tú no percibiste bien. Yo me iba defendiendo estrofa tras estrofa y le iba comentando porque pues para que el poema no se me metiera dentro. Y él me dio una lección como buen psiquiatra. No, yo no tengo ningún problema, yo lloro. Bueno, yo soy mi río. Yo soy mi río, mi claro río que pasa a tumbos en las piedras. Me circundan las horas y las ondas, no sé a dónde me arrastran. Desconozco mi fin y mi comienzo. Voy cruzando mi cuerpo como el arco de un puente. Las nubes me entregan en los campos sus cálidos reflejos. Entre los árboles derivo, entre los hombres. Solo traje a la tierra este rumor para cruzar el mundo.
lo he sentido crecer al fondo de mis venas. Estas voces que digo han rodado por siglos puliéndose en sus aguas, fuera del tiempo. Son ecos de los muertos que me nombran y me recorren como peces. Yo soy mi río, mi claro río que pasa y me lleva sin tregua. Sé que existe un navío que cruza mis espaldas. Palpo sus velas en mi sueño. Sigo la estela que deja en su camino, pero no sé qué busca entre mi cauce, ni quién va a bordo, ni cuándo llegaremos. El buey. El buey que lleva mis pasos por el mundo. El que arrastra mi sombra, uncido a las estrellas, a yugos siderales, varando el tiempo, no la tierra. Por eso es sabio, profundo, demorado, al tardo paso de las nubes. Es mi buey, mi maestro cuadrúpedo, por quien he conocido en la quietud el habla porosa de las piedras y cierta obediencia práctica a las cosas, casi taoísta. Es mi buey, la parte móvil de mi estatua, lento de sol a sol entre las horas, el que ara el tiempo, no los campos, el que graba con surcos en mi rostro las semanas, los meses y los años. Este poema está dedicado a Pedro Lastra, una dedicatoria que viene desde el 86-87. Es un poema que se llama El hacha. Yo me quedé vestido de árbol, de pie, soñando en medio del camino, sin ver el hacha debajo de mi sombra. En torno a mis raíces, apartándolas, el hacha abrió una calle, después otra, y entre las dos, con argamasa y muros rectos, emparedó mi cuerpo en pétreas soledades. Y yo seguí vestido de árbol, con el último grito del verde entre las manos, sin ver el hacha en los ojos de nadie, sin maldecir su filo en mi ciudad, ni en el oculto rencor de sus estatuas. De pie, plantado bajo el sol de la tierra, alzando el mismo sueño solitario que la vida me alumbra a cada hora, el sueño errante de este viejo rumor que se llevan los hombres y los pájaros. Un poema amoroso que se llama Lo Nuestro. Tuyo es el tiempo, cuando tu cuerpo pasa con el temblor del mundo. El tiempo, no tu cuerpo. Tu cuerpo estaba aquí, tendido al sol, soñando. Se despertó contigo una mañana cuando quiso la tierra. Tuyo es el tacto de las manos, no las manos. La luz llenándote los ojos, no los ojos. ¿Acaso un árbol, un pájaro que mires? Lo demás es ajeno. Cuanto la tierra presta, aquí se queda, es de la tierra. Solo trajimos el tiempo de estar vivos entre el relámpago y el viento, el tiempo en que tu cuerpo gira con el mundo, el hoy, el grito delante del milagro, la llama que arde con la vela, no la vela, la nada de donde todo se suspende, eso es lo nuestro. Mis mayores. Mis mayores me dieron la voz verde y el límpido silencio que se esparce allá en los pastos del lago Tagarigua. Ellos van a caballo por las haciendas, hace calor, yo soy el horizonte de ese paisaje a donde se encaminan. Oigo los sones de sus roncas guitarras cuando cruzan el polvo y recorren mi sangre a través de un amargo perfume de jobos.
Bajo mi carne se ven unos a otros tan nítidos que puedo contemplarlos. Y si hablo solo, son ellos quienes hablan en las gavillas de sus cañamelares. Hace calor. Yo soy el muro tenso donde está fija su hilera de retratos. Mis mayores van y vienen por mi cuerpo. Son un aire sin aire que sopla del lago, un galope de sombras que desciende y se borra en lejanas cementeras. Por donde voy, llevo la forma del vacío que los reúne en otro espacio, en otro tiempo. Hace calor, hace el verde calor que en mí lo junta. Yo soy el campo donde están enterrados. Voy a terminar con un poema dedicado a Chari y Francisco José Cruz, poema inédito, no recogido todavía el libro, en esta selección de Caracas reciente, que apareció cuando dijo Pedro para el homenaje, lo incluyeron, pero no está recogido en el libro todavía. Es un poema que se llama El Duende. En esta misma calle, pero antes, a bordo de mis 20, de noche en noche, con tabaco y lámpara, escribía poemas. Alrededor, la multitud dormida soñaba con dinero, y alguna que otra estatua recosía el azul de su sombra. Nunca supe qué duende a mis espaldas, volátil e insistente, fijos los ojos me seguía, frase por frase y letra a letra. No era aquel azul casi corpóreo, arrancado del mármol, ni mi ángel de la guarda anochecido y en ardua vela, ni tampoco un espectro hamletiano, veraz hasta el misterio, ni ninguna presencia subitánea de aquella época. Nada de nada ni de nadie, sino yo mismo, yo mismísimo, pero no aquel de entonces, que cifra ya 60, era el duende, el que aquí vuelve buscándome de joven, en esta misma calle, a medianoche, y me llama, y no es sueño. Muchas gracias. Esta reunión que nos convoca hoy, Fran nos quiere hacer a todos un anuncio. Bueno, volver a agradecer a Eugenio y a Pedro que hayan leído para todos, especialmente para Chari y para mí. Esta lectura no culmina una amistad tan larga, pero sí de alguna manera la refrenda en Carmona, un pueblo al que ellos han venido otras veces y poco a poco han ido queriendo tanto. Yo sé que a mi edad será difícil, por lo menos yo personalmente, que yo sea capaz de traer a Carmona a dos poetas tan queridos y tan admirados por mí y que tanto me han ayudado a hacer mi propio trabajo. Así que yo ya sé de antemano que sentiré dentro de muchos años lo que ya estoy sintiendo, que será un día para mí y para Chari imborrable. No quiero terminar sin agradecer también, que se me pasó antes, la recurrente deferencia que hacia mi persona y a la revista y también hacia Chari tienen Rafael y Guillermo, directores de la revista Estela, que cubren un espacio incuestionable propio en el encuentro de la cultura en Carmona y que ellos han sabido crear, porque eso no se da ni se encuentra, se busca con esfuerzo. Yo quiero que Palimpsesto reconozca a Estela la labor que está haciendo, tan complementaria de la nuestra, y aprovechar la presencia de todos y de los televidentes que a través de Telecarmona nos verán cuando pasen esta grabación,
en calidad de director del encuentro Sevilla Casa de los Poetas, invitar a toda la ciudad a que asista a sus mesas redondas y a sus lecturas con poetas españoles e hispanoamericanos, entre ellos Pedro y Eugenio, para impulsar la creación, como ha dicho antes Vicente, de una Casa de los Poetas en Sevilla que, si se logra, sería pionera en España. Creo que no es por gusto mi invitación, sino que es una obligación y de justicia por mi parte, porque ese proyecto, como bien ha recordado Vicente, nació aquí y en principio se orientó en Carmona. Por distintas vicisitudes y por la envergadura del propio proyecto, terminará haciéndose en Sevilla, pero mi compromiso es, cuando se consolide, hacer partícipe a nuestra ciudad de los logros que vayamos consiguiendo desde la casa. Yo no me olvido de esos principios y por eso me da gusto decirlo aquí delante de todos. Muchas gracias. Después del anuncio de Fran, damos por terminado este acto y a continuación en el patio tomaremos en amistad una copa.